Bueno, y vamos a seguir conociendo impresiones del conflicto que se desarrolla en la zona norte de la Franja de Gaza. Tomamos contacto desde Jerusalén con Ronnie Kaplan, vocero del Ejército de Israel. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Hola Viviana y Pablo, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. Perfecto. Escuchábamos y recientemente conversábamos con un diputado palestino quien planteaba que la actitud o lo que está sucediendo con Hamás es netamente una respuesta a la ocupación israelí. Me gustaría también que nos pudiese comentar hasta dónde se va a llegar con esta ocupación, o sea, cuál sería el hecho que determinaría que Israel hiciera un cese al fuego, podríamos decirlo. Sí, Viviana, primero que nada, yo no soy un político, pero algo de historia sé, y Israel se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza en el año 2005, sin ningún tipo de pedidos, se desanexionó, en lo que fue un trauma también para la sociedad israelí. El único pedido era tener silencio, lo último que recibimos allí fue silencio. Desde el año 2005 se multiplicó por más de 2000 la cantidad de israelíes que quedan bajo fuego gazatí, principalmente por el tema del Hamás. Este señor que estaba hablando antes habla de la ocupación, pero no hay ocupación israelí en la Franja de Gaza. Entonces no me queda muy claro de qué está hablando. El Hamás no es una respuesta a la ocupación. El Hamás ganó las elecciones democráticamente en la Franja de Gaza con el 42% de los votos en 2006. Le recuerdo a este señor que probablemente representa a la autoridad palestina que el Hamás mata en 3 días a aproximadamente 300 activistas de la autoridad palestina, 300 activistas de la autoridad palestina en la Franja de Gaza, da un golpe militar, y desde entonces hay en la Franja de Gaza una dictadura militar de corte clerical islamista, cuya violación de derechos humanos es muchísimo más grande, pero muchísimo más grande, que cualquier otra experiencia que hemos conocido en América Latina en el siglo XX. Es otra cosa completamente distinta. Le recuerdo a este señor que en la constitución del Hamás, desde ya el año 1987, dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado muchos otros. Dice que Israel no tiene ningún tipo de derecho de existencia. Para el Hamás ocupación es también Tel Aviv. Hamás no reconoce la resolución del 29 de noviembre de 1947. Esto solamente a nivel de historia, ¿sí? O sea, ni siquiera política, historia. Por eso no me quedó del todo claro si estamos hablando con un demagogo o no. El tema de la densidad es verdad. Hay una gran densidad de población en la Franja de Gaza. De ninguna manera es la zona más densa del mundo. Fíjense si lo que digo es verdad o mentira. Este señor está mintiendo. Está mintiendo abiertamente. Habló también de datos que no son falsos. Y al final plantear un conflicto de una forma tan dicotómica es hasta algo infantil. La verdad. Es un grupo, estamos hablando de un grupo terrorista que dice que Israel, como te decía antes, dice que cualquier tipo de... Fíjense ustedes ahora en la constitución de Hamás, ábranlo la audiencia en Google. ¿Qué dice en el artículo 13 de la constitución de Hamás? Dice que todo tipo de conferencia de paz con Israel es un mero ejercicio de la futilidad. No tiene ningún tipo de sentido. El Hamás piensa que Israel es un estado dummy, según lo que es la Sharia, la ley islámica, que me imagino, no sé hasta qué punto los palestinos chilenos lo ven de esa forma en Chile. ¿Ronnie? Ellos dicen, el Hamás dice, que Israel es un estado infiel al ser un estado judío, también si fuese un estado cristiano. Ronnie, es infiel. Ronnie, Sí. perdón, en tu calidad de vocero del ejército israelí, cuéntanos, ¿cuánto crees tú que podría durar esta operación terrestre y a qué se debe este cambio de estrategia militar? Mirá, nosotros durante estos días, Pablo, habíamos propuesto, el día de hoy hicimos lo que es una tregua humanitaria, ¿sí? El día de anteayer también una tregua humanitaria mediada por Egipto, que Israel acepta y jamás rechaza. Cuando toda la gente estábamos viendo el Mundial de Fútbol, cientos de cohetes caían desde la Franja de Gaza hacia Israel. Israel había pedido antes de esta operación al Hamás, que el silencio va a ser respondido con silencio. El Hamás no estuvo de acuerdo. O sea, al fin y al cabo nosotros vemos que cuando nosotros desescalamos la situación, el Hamás responde con una violencia más incrementada. Lo que significa que al fin y al cabo... objetivo, entonces? Perdón, ¿es la búsqueda de túneles el objetivo en términos militares? El objetivo es traerle silencio a nuestra población. Una buena forma de traerle silencio sería diplomáticamente, pero lamentablemente ahora estamos haciendo un mal necesario
que es entrar por tierra a la Franja de Gaza para que 6 millones de israelíes que están bajo fuego puedan vivir tranquilamente, ¿sí? Y estamos hablando ya de 13 años de que estos 6 millones de israelíes, de 13 años que israelíes están bajo fuego. Pero hace 13 años estamos hablando de 30.000. Hace 13, 12, 10 años estamos hablando de 30.000 israelíes. Ahora estamos hablando de 6 millones. Pero más allá de la política, en términos estratégico militar, ¿qué es lo que busca el ejército entonces israelí en este territorio con esta invasión terrestre que se está dando? Buscamos detener el daño que le está infligiendo el Hamas y otros grupos terroristas a la población israelí. Hoy a las 4:30 de la mañana, Pablo, ingresaron 13 terroristas, y si quieren después les paso el video, 13 terroristas hacia territorio israelí por un túnel, 250 metros adentro del túnel, adentro de Israel, armados hasta los dientes para regar prácticamente o para matar israelíes en el kibutz, en la granja colectiva de Sufá, ¿verdad? El señor también antes hablaba de la diferencia en las víctimas. Es verdad, hay diferencia en las víctimas. Israel en los últimos años, mirá, al fin y al cabo, la necesidad es el motor de la invención. Israel hizo la cúpula de hierro, una batería antimisiles, porque constantemente estaba recibiendo cohetes del Hamas. Israel invirtió en vida lo que el Hamas invirtió en muerte. Mientras Israel desarrollaba una cúpula de hierro, instruía a su población, construía refugios, el Hamas hacía una formidable maquinaria terrorista en la Franja de Gaza. Señor Kaplan, aprovechando lo que usted está comentando, me gustaría también conocer su opinión respecto a la cantidad de civiles palestinos muertos. Estamos hablando de cerca de 240, muchos de ellos en un gran porcentaje niños, y en especial a este último episodio en una playa donde mueren 4 niños. ¿Qué responden ustedes a esa situación en particular, a la gran cantidad de bajas civiles que ha habido en este conflicto? Viviana, no te olvides que 240 es lo que está diciendo el Hamas en este momento en total. No son bajas civiles. Es una cifra que se maneja más o menos a nivel internacional. Me gustaría también saber por qué muchos también destacan la capacidad militar que tiene Israel, sabiendo además que es uno de los poderes, podríamos decir, a nivel internacional, que tiene una de las mayores capacidades a nivel mundial. Y también, sobre todo, pensando en que algunos analistas también han planteado la capacidad de tener ciertos ataques más quirúrgicos, porque aquí lo que tú dices es que finalmente lo que se busca finalmente es atacar a Hamas, pero hay una gran cantidad de muertes de civiles y de niños en particular. Viviana, primero que nada, primer punto, la muerte de un civil, quien sea, tenga la edad que sea, la religión que sea, la etnia que sea, es una tragedia, punto. Segundo, vos decís que 240 es el número que está dando el Hamas en total, ¿sí? Hay muchos involucrados que son objetivos legítimos según el derecho internacional. Lo que está sucediendo acá, Viviana, es que mientras Israel está utilizando sus armas para defender a su ciudadanía, el Hamas está utilizando su ciudadanía para defender sus armas. El señor que decía que no es verdad, que vaya y escuche al portavoz del Hamas. Nosotros le tiramos panfletos a la población, le decimos, señores, estamos alcanzando solamente objetivos terroristas en la Franja de Gaza, lanzaderos de cohetes, centros de comando y control, fábricas de cohetes, depósitos de cohetes, túneles. Por favor, aléjense de esos lugares. Va el portavoz del Hamas al único canal de televisión en la Franja de Gaza, porque obviamente no hay libertad de prensa, y le dice, señores, vuelvan, sean escudos humanos. Él mismo lo dice. Te voy a decir una cosa, Viviana, nosotros es difícil cuando un grupo terrorista usa cínicamente tu moral. Ellos saben que Israel va a abortar las operaciones. Hoy estuve hablando con muchos de los pilotos y me dicen la mayoría de las operaciones abortadas porque obviamente no queremos herir a ningún civil en la Franja de Gaza. Señor De Kaplan, ninguna nos queda manera poco tiempo, sí, y me gustaría solamente para finalizar una última pregunta que tiene que ver, luego de que ya se ha confirmado esta ofensiva terrestre, ¿qué pasa con aquellos civiles que están ahí? ¿Qué posibilidades van a tener? Pensando, y que lo que espera obviamente toda la comunidad internacional, es que no se aumente el número de bajas civiles, sobre todo pensando también en los niños, en las familias, en personas que no están involucradas directamente en este conflicto. ¿Qué alternativas tienen hoy en este momento que les va a dar el ejército israelí luego de esta ofensiva terrestre que ya ha comenzado? Viviana, primero me gustaría tener el tiempo que tuvo también el representante palestino, si es posible, pero me imagino que es televisión y no es tan fácil. Ahora, vos fijate que Israel todos estos días está mandando comestibles, medicamentos, combustibles,
electricidad a la Franja de Gaza. Israel en este momento podría cerrar la llave de electricidad a la Franja de Gaza, se termina el conflicto, hay una crisis humanitaria. Obviamente Israel no lo va a hacer, porque no es la forma de luchar de Israel. Vos sabés que cada vez que nosotros alcanzamos una casa que el terrorista del Hamas está utilizando como un centro de comando y control para planificar los cohetes hacia millones de israelíes, primero lo hacemos con lo que se llama el procedimiento del golpe en la puerta. Llamamos a la casa, hacemos una advertencia y le pedimos a la gente que está allí que salga de la casa porque ahí están atacando población israelí. Segundo, le pedimos, lanzamos una bomba de sonido para que salgan. Miramos hasta que salen de la casa. Muchas veces mandan a sus hijos al techo, el terrorista manda a los hijos al techo. Obviamente que abortamos la operación, solamente si salen, ahí alcanzamos la posición de la casa, ¿verdad? Yo te puedo asegurar, Viviana, que la única Biblia que tenemos a la hora de luchar es el derecho internacional y todos los objetivos son legítimos, los que hemos atacado hasta este momento. Son objetivos legítimos. Lamentablemente, el mundo no ve que un grupo terrorista como este, que es un grupo criminal, que es una dictadura militar tremenda lo que está pasando en la Franja de Gaza, no tiene ningún reparo en utilizar las vidas civiles y canibalizarlas, ¿verdad? Y de esa manera, obviamente, Israel va a ser el culpable, etcétera, etcétera, y sin duda que pueden ocurrir errores, y sin duda que una víctima humana es una tragedia. Yo soy padre de 4 hijas también, ¿sí? Pero lo que están diciendo, lo que dijo este señor que mentira los escudos humanos, hay escudos humanos, estoy mandando videos constantemente sobre los escudos humanos que vemos, y es bastante preocupante que se esté negando esto. Capitán Kaplan, en términos militares, vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es la magnitud de esta invasión, de esta nueva ofensiva que está teniendo el gobierno israelí? ¿Con qué se presentan? Sabemos solamente que existen 8.000 efectivos de la fuerza militar de Israel, pero cuéntenos más detalles sobre esta operación. En este momento estamos ingresando en la Franja de Gaza, en la zona norte, centro y sur, con el objetivo principal de eliminar la amenaza de los túneles. Como te decía antes, la amenaza de los túneles es la principal preocupación en este momento. Los planes, lamentablemente, de la operación no se los puedo compartir aquí en el aire, pero la idea es eliminar la amenaza de los túneles, constantemente teniendo en cuenta esta constricción de que el Hamas utiliza como instrumento sus civiles para sus fines políticos. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, solamente los túneles. Vamos a ver cómo devienen las cosas más adelante. Puede llegar a pasar a cualquier cosa aquí en Israel. No te olvides que los últimos días hemos recibido también cohetes desde Siria, desde el Líbano y también desde la península del Sinaí. De todas maneras, sí. No, señor Kaplan, queríamos agradecerle la posibilidad de conversar. Es muy importante también tener las visiones de ambos bandos en esta situación tan compleja que se está dando en Medio Oriente. Y quiero para que también quede claro que existe le dimos exactamente al mismo tiempo tanto a usted como al diputado palestino para que tampoco no haya ningún tipo de confusión con respecto a eso. Perdón. Sí, no, yo soy una persona de temperamento, no, simplemente decir que es un placer conversar con ustedes y estoy a disposición en cualquier momento que podamos que se dé la oportunidad. Perfecto. Y la idea justamente es exponer también ambas visiones en una situación tan compleja como la que se está dando en este momento. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Lo último, Viviana, que acá es una dicotomía, un bueno y un malo, ¿verdad? O sea, sería un poco infantilista verlo de esa manera y lamentablemente hay elementos que dicen ser serios que lo ven de esa manera. Me parece... Soy un estudioso también, aparte de ser portavoz, soy un estudioso de este conflicto durante 10 años y parece un poco raro que una persona plantee una dicotomía de blancos y negros de esta manera. Capitán, por eso no puedo dejar de lado una pregunta que cae de cajón. ¿Usted es argentino? Soy uruguayo. ¿Uruguayo? Sí, soy uruguayo. Hincha de Peñarol. Doble nacionalidad, me imagino. 2 corazones, un israelí y un uruguayo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Ahí teníamos entonces 2 visiones y que nos dan muestra, sin duda, de la situación muy compleja que se está dando en este momento en Medio Oriente. Le queremos agradecer también a Pablo por acompañarnos durante toda esta jornada. Seguiremos muy atentos y por cierto que ante nuevas novedades vamos a seguir profundizando en este tema. Muchas gracias, Pablo. 6 de la tarde con 35 minutos, nos vamos al corte y volvemos.